Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dublín Vega. Continuando con el estudio de análisis estructural por el método de nodo, vamos a resolver el siguiente ejemplo, en el cual nos pide determinar la fuerza de cada elemento y decir si están en tensión o en compresión. Como podemos ver, esta es una armadura simétrica. Cuando hay una armadura simétrica, encontrar los valores de las reacciones. En el soporte en A tenemos un pasador que produce dos reacciones, una en X, una en Y y una en X. Y en C tenemos una esfera, la cual produce una reacción perpendicular a la superficie de su apoyo, o sea que en este caso va a ser en la vertical, CY. Bien, cuando tenemos una armadura simétrica como esta, podemos decir que tanto AY debe ser igual a CY, y eso es igual a la suma de las cargas. En este caso nada más tenemos una carga que está simétricamente distribuida porque está en el medio de la armadura, que sería de 800, y lo dividimos entre 2, y eso nos da 400 libras. Si hacemos sumatorias en X, podemos ver que AX es igual a 0. ¿Cómo saber si una armadura es simétrica? Bien, primero que nada hay que ver la forma, si es simétrica en forma. Como podemos ver aquí, si hago un corte en la mitad de la armadura, podemos ver que la parte derecha es similar a la parte izquierda. Además hay que tener en cuenta las cargas. Si existe una carga, como en este caso en la mitad de la armadura, es una carga simétricamente distribuida. Otras cargas simétricamente distribuidas, digamos que si en el punto D tuvieran una carga aquí de 200, por decirlo, 200 libras, y en el punto F también tenemos otra carga de 200 libras, estas son cargas simétricamente distribuidas, debido a que si yo me paro aquí en la mitad de la armadura, fíjense que la distancia de donde está ubicada la carga de 200 para ambos lados son igual valor y a la misma distancia. Si el valor fuera distinto, entonces la armadura no se considera totalmente simétrica, solamente en forma, pero en la carga no está simétricamente distribuida. Por ende no podemos hacer lo que acabamos de hacer para calcular las reacciones. Pero antes de aplicar el método de nodo, cuando uno puede observar los elementos fuerza 0, es recomendable eliminarlos. ¿A qué me refiero con elementos fuerza 0? Por ejemplo, el elemento FE, el elemento AF y el elemento BC son elementos fuerza 0. ¿Okay? Este que está aquí es un elemento fuerza 0. Un elemento fuerza 0. Este otro elemento fuerza 0. Y este de acá también es un elemento fuerza 0. Una manera de demostrarlo es fácil. Digamos que me quiero ubicar en el nodo F. Si yo me ubico en el nodo F, ¿verdad? Tenemos el elemento AF y el elemento FE. Bien. Y si aplicamos las ecuaciones de equilibrio, automáticamente demostramos que esos elementos son elementos fuerza 0. Sumatoria de fuerza en X, en ese nodo solamente existe, acuérdense que este es el nodo F. La única fuerza que existe en X es la fuerza EF, y esa es igual a 0. De igual manera con en Y, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Aquí tenemos que FAF es igual a 0. Como podemos ver, es una manera de demostrar que esos elementos son fuerza 0. Bien, ahora sí, vamos a pasar con el método de nodos. Vamos a irnos al nodo A. En el nodo A sabemos que, voy a etiquetarlo, permítanme un momento. Bien, ya tenemos las reacciones puestas en el punto A y en el punto C. Ahora sí vamos a aplicar el método de nodos. Vamos a ver, en el nodo A, fíjense que tenemos una fuerza conocida que es de 400 libras, y tenemos dos incógnitas, que sería la incógnita del elemento AB y el elemento AE. Recuerden que el elemento AF ya no es una incógnita porque es un elemento de fuerza 0, o sea que este valor de aquí es 0. Así que podemos empezar con ese nodo. Vamos a dibujarlo, vamos a escribir aquí nodo A. Vamos a dibujar el nodo.
tenemos una fuerza conocida que vale 400. En este ejemplo vamos a resolverlo por inspección. Recuerden que si usted no puede realizarlo por inspección, se recomienda que los elementos o las incógnitas lo dibuje todo en tensión hacia afuera. En este caso voy a hacerlo por inspección para que vean que también se puede realizar. Okay. Aquí tengo este elemento, aquí tengo otro elemento llamado AE, este elemento de acá. La componente en Y de este elemento debe cancelar esta fuerza de 400, por ende esta fuerza debe ir en este sentido para que su componente en Y pueda cancelar esa fuerza de 400. Si nos fijamos en la armadura tenemos un triángulo semejante de 4, 3 y quinto, así que lo vamos a ubicar aquí. Tenemos 4, 3 y 5 y esta es la fuerza AE. Bien, el otro elemento debería estar en tensión, elemento AB, debido a que ese elemento debe cancelar la componente en X del elemento FAC, o sea, esta componente que está aquí la debe cancelar esta fuerza AB. Entonces esa es la manera de hacerlo por inspección. Ahora sí vamos a aplicar entonces las ecuaciones de equilibrio. Primero que nada, la fuerza que conocemos está en el eje de la Y, así que vamos a aplicar sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Al aplicar sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0, tenemos lo siguiente. Tenemos 400 positivo menos FAC, AE que diga, por, si nos fijamos, sería por 3 entre 5. Y todo eso igual a 0. Resolviendo, despejando FAE, nos queda positivo y sería 400 por, el 5 está dividiendo, pasa multiplicando, y el 3 está multiplicando, pasa dividiendo, y eso nos da igual a 676.67 libras. Nos dio positivo. El dibujo en nuestro diagrama, en nuestro nodo, hemos dibujado esa fuerza entrando al nodo, o sea que está en compresión. Nos dio positivo, quiere decir que el sentido que agarramos es el correcto, entonces se dice que está en compresión. Bien, ahora vamos a hacer sumatoria de las fuerzas en X igual a 0. Las fuerzas en X tenemos sería la incógnita FAB menos FAC, pero ya FAE que diga, pero FAE menos FAE, pero FAE ya sabemos el valor, que serían 666.67 multiplicado por 4 entre 5, que es la componente, y eso lo igualamos a 0. Bien, despejando FAB, nos queda que FAB es 533.33 libras. No dio positivo, quiere decir que como lo dibujamos está correcto. El sentido que dibujamos en el nodo A fue saliendo del nodo, así que está en tensión. Bien, ahora vamos a pasar con el siguiente nodo. Vamos a ver cuál escogemos. Si nos vamos al nodo B, en el nodo B tenemos esta incógnita, la B, y tenemos la incógnita BD. ¿Podemos aplicar el método de nodo? Sí, lo podemos aplicar. Vamos a ver en el nodo E. Si me fijo en el nodo E, las dos incógnitas están, una incógnita la tengo en el eje de las X y la otra incógnita la tengo en el eje de las Y. Por ende aquí no utilizo ángulos. Y la fuerza que conozco es esta fuerza de aquí, que es la AE, que la calculamos acá, que es de 676.77. Así que podemos aplicar fácilmente. Mucho más recomendable que en el nodo B aplicar en el nodo E el método nodo E. Bien, ahora vamos a dibujar el nodo. Sabemos que la fuerza AE
está en compresión, por eso que esa fuerza debe estar ahora entrando aquí al nodo, ¿verdad? Sabemos que esa fuerza vale 666.67 y tiene un triángulo semejante de 4/3 quinto. Para que la componente en Y de esta fuerza conocida, que es 666.77, se cancele, el elemento BE debe estar hacia abajo. Y para que el elemento ED cancele la componente en X de esta fuerza de 666, fíjate que la componente va hacia la derecha, por ende el elemento debe estar en compresión para poder cancelar esa componente. Entonces este elemento de aquí debe estar en compresión DE. Bien, ahí tenemos nuestro nodo. Ahora vamos a aplicar la sumatoria. Como podemos ver, el elemento que conocemos está en un plano XY, así que voy a iniciar con cualquiera, ya sea en el eje Y o el eje de la X, da lo mismo. Vamos a iniciar con el eje de la X. La sumatoria de la fuerza en X igual a 0. Si aplicamos sumatoria de la fuerza en X, tenemos la componente en X, tiene la fuerza conocida, que sería 666.67 por 4/5. Y tenemos menos f de E, y eso es igual a 0. Despejando f de E de la ecuación, tenemos que f de E nos da 533.33 libras. Nos dio positivo, lo hemos dibujado hacia adentro del nodo, quiere decir que está en compresión. Bien, ahora vamos con sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas en Y tenemos? Tenemos la componente en Y de la fuerza conocida, y esa componente sería 666.67 multiplicado por 3/5 menos la incógnita del elemento FBE, y eso igual a 0. Despejando el elemento FBE nos da que son 400 libras. Nos dio positivo, lo hemos dibujado saliendo del nodo, por ende está en tensión. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente nodo. El siguiente nodo que vamos a analizar, vamos a ver cuál sería. Sería el nodo D. Tenemos este elemento de aquí, esta incógnita, y tenemos el elemento DC, que sería el nodo D. Dos puntos. Bien, vamos a dibujar el nodo. Aquí está el nodo. La fuerza que conocemos es el elemento ED, que lo calculamos acá, que nos dio 533.33 en compresión, así que tiene que estar entrando. Aquí está. Y vale 533.33. El elemento BD que tenemos aquí, su componente en X debe cancelar esa incógnita. Debe cancelar el elemento de 533.33. Por ende, debe ir en esta dirección, con un triángulo semejante de 4/3 quinto. Y este es el elemento BD. Bien, y por último el elemento CD, este elemento de aquí, debe ir hacia arriba para poder cancelar la componente en Y del elemento BD, de este elemento, la componente en Y. Así que tiene que ir hacia arriba y lo vamos a etiquetar con el nombre de CD. ¿Okay? Como podemos ver, esta fuerza que conocemos va hacia la derecha, por ende la componente en X de esta fuerza llamada BD tiene que ir hacia la izquierda para poder cancelarlo. La componente en Y de esta fuerza va hacia abajo, por ende este elemento de aquí tiene que ir hacia arriba para poder cancelarlo y estar en el nodo entonces en equilibrio.
Bien, como la fuerza que conocemos está en el eje de la X, vamos a iniciar con sumatoria de las fuerzas en X igual a 0. Bien, ¿qué fuerza que tenemos? Tenemos la fuerza que conocemos, que es 533.33, menos la componente en X de FBD, que sería FBD multiplicado por 4 sobre 5. Todo eso igual a 0. Despejando FBD, nos queda que FBD nos da 666.67 libras en tensión. En tensión porque si nos fijamos en el dibujo de nuestro nodo, lo dibujamos hacia afuera. Dio positivo, quiere decir que como lo dibujamos está correcto. Entonces aquí está en tensión. Bien, recuerden que en el anterior video resolvimos el ejemplo aplicando en el nodo como si no supiéramos para dónde va la fuerza, las incógnitas, y lo pusimos todo en tensión hacia afuera. En este ejemplo lo hemos hecho por inspección, cómo irían las fuerzas. Bien, entonces vamos con sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué fuerzas en Y tenemos? FCD, que es nuestra incógnita, FCD menos FBD, pero ya FBD sabemos que vale 666.67 y eso lo tengo que multiplicar por 3 sobre 5, que corresponde a la componente. Bien, y esto sería igual a 0. Despejando FCD, nos queda que FCD es igual a 400 libras y en como lo hemos dibujado, entrando al nodo, por ende está en compresión. Bien, estudiantes, ya hemos resuelto el ejemplo número 2. Ya hemos calculado los elementos, la fuerza de cada elemento, y hemos dicho si están en tensión o en compresión. Además vimos las fuerzas 0, que es la que tenemos aquí remarcada. Vimos que esta es una armadura simétrica tanto en forma como en la carga, que están simétricamente distribuidas, y por ende aplicamos este concepto de acá. En caso contrario no se puede aplicar. Bien, sin más que añadir, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.